La suave brisa de Valencia me acariciaba la cara mientras yo, María, observaba a mi hija Sofía jugando en el jardín de nuestra casa. A sus 5 años, era la encarnación de la alegría, persiguiendo mariposas y riendo con desenfreno. Mi marido, Antonio, estaba sentado a mi lado, con el brazo colgado de mi hombro. En aquel momento, habría jurado que éramos la familia perfecta. «Mamá, mira. Tengo uno», gritó Sofía, corriendo hacia nosotros con las manos en alto. Sonreí, inclinándome para observar su captura. «Qué bonito, querida. Pero recuerda que hay que dejarla volar. Las mariposas necesitan ser libres». Antonio rió suavemente. «Igual que tú, María. Siempre preocupada por la libertad de los demás». Le miré, sintiendo una oleada de afecto. «Por eso me quieres, ¿verdad?». Me besó en la frente como respuesta, y yo me dejé hundir en aquella sensación de seguridad y felicidad. Nuestra vida parecía perfecta. Teníamos una casa preciosa en un barrio tranquilo de Valencia, con un jardín donde Sofía podía jugar. Antonio tenía un buen trabajo en una empresa tecnológica y yo trabajaba a tiempo parcial como profesora de arte, lo que me permitía pasar más tiempo con nuestra hija. Las mañanas siempre eran ajetreadas. Antonio se iba pronto a trabajar y yo preparaba a Sofía para ir al colegio. «Sofía, vamos. El desayuno está listo», grité, poniendo un bol de cereales sobre la mesa. «Ya voy, mamá», respondió bajando las escaleras con el uniforme un poco arrugado. Sonreí y le arreglé la ropa. «¿Preparada para otro día de aventuras en el colegio?», asintió entusiasmada, con los ojos brillantes de emoción. Las tardes eran nuestras. Después de recoger a Sofía del colegio, nos pasábamos horas dibujando, pintando o simplemente charlando sobre su día. Y la señora Martínez me dijo que mi dibujo era el mejor de la clase. Dijo Sofía con orgullo, mostrándome un colorido dibujo de nuestra familia. «Es precioso, mi amor», le dije, besándole la coronilla. «Vamos a colgarlo en la nevera para que papá lo vea cuando llegue a casa». Las noches eran para los 3. Cenábamos juntos, compartiendo las anécdotas del día. Antonio hablaba de sus proyectos en el trabajo, yo le contaba mis clases de arte y Sofía nos entretenía con los últimos cotilleos de la guardería. «¿Y sabías, papá, que Lucas se comió un gusano en el patio?», dijo Sofía, con los ojos muy abiertos por el asombro. Antonio se rió, sacudiendo la cabeza. «Espero que al menos lo haya lavado antes». Fingí horrorizarme. «Antonio, no le des ideas a nuestra hija». Nuestras risas resonaban por toda la casa, creando una atmósfera de alegría y unión que yo creía inquebrantable. Los domingos íbamos de picnic al parque o a la playa. Eran momentos preciosos, llenos de risas, helados derretidos y castillos de arena. «Papi, entiérrame en la arena», pidió Sofía, tumbada en la playa. Antonio sonrió y empezó a cubrirla de arena. «Cuidado, María. Estamos creando una sirena». Me uní a ellos, ayudando a moldear la cola de arena. Una sirena muy bonita, por cierto. Sofía reía, feliz con la atención y el juego. Sin embargo, había momentos en que una sombra parecía atravesar el rostro de Antonio, una tristeza momentánea que yo no lograba comprender. Cuando le preguntaba, siempre respondía con una sonrisa forzada: «No es nada, amor. Solo cansancio del trabajo». Le creí. Después de todo, ¿por qué iba a dudarlo? Nuestra vida era buena, éramos felices. O eso creía yo. La única nube en nuestro cielo aparentemente perfecto era mi suegra, Ava. Desde el principio, nunca ocultó su antipatía hacia mí. Sus comentarios siempre estaban llenos de críticas veladas. «Ay, María, qué interesante tu nuevo corte de pelo», dijo, con un tono que dejaba claro que interesante no era un cumplido. «Oh, Sofía está un poco pálida. ¿Seguro que la estás alimentando bien?». Intenté que sus palabras no me afectaran, pero era difícil. Antonio siempre defendía a su madre, diciendo que era su forma de ser. «Ella solo quiere lo mejor para nosotros, María», decía. «Ya sabes lo protectoras que pueden ser las madres». Asentí,
tragándome mi frustración. Por el bien de Antonio y de la paz familiar, soporté los comentarios de Ava con una sonrisa forzada. Así era nuestra vida. Días llenos de amor y risas, veladas acogedoras y ocasionales visitas tensas de la suegra. Creía que teníamos todo lo que necesitábamos, que nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Poco sabía yo que nuestra vida aparentemente perfecta estaba a punto de desmoronarse. El día en que todo cambió empezó como cualquier otro. Yo estaba en la cocina, preparando la cena, mientras Sofía hacía los deberes en la mesa. «Mamá, ¿cuánto es 7 más 5?», preguntó con la punta del lápiz entre los dientes. «¿Por qué no cuentas con los dedos, cariño?», le sugerí mientras cortaba tomates para la ensalada. Entonces oí sonar el timbre. Me sorprendió, ya que no esperábamos visitas. Me limpié las manos en el delantal y me dirigí a la puerta. Cuando la abrí, mi mundo se vino abajo. Allí estaban Ava, Antonio y una mujer a la que nunca había visto. El rostro de Antonio estaba pálido, evitando mi mirada, mientras Ava esbozaba una sonrisa triunfal que me heló hasta los huesos. «María», empezó Ava, con voz cargada de falsa simpatía, «tenemos que hablar». Antes de que pudiera responder, empujó la puerta y entró, seguida de Antonio y el desconocido. Instintivamente, di un paso atrás, sintiéndome invadida en mi propia casa. «Mamá, ¿quién es?», oí que preguntaba Sofía desde la cocina. «Quédate ahí, cariño», respondí, con la voz ligeramente temblorosa. «Mamá estará enseguida contigo». Ava se volvió hacia mí, con mirada fría y calculadora. «María, esta es Isabella», dijo, señalando a la mujer que estaba a su lado. «Es la nueva novia de Antonio». El mundo pareció girar a mi alrededor. Miré a Antonio buscando alguna señal de que se trataba de una broma cruel, pero él se limitó a bajar la cabeza, confirmando en silencio las palabras de su madre. «¿Qué?», susurré, incrédula. «Antonio, ¿de qué está hablando?». Por fin me miró, con los ojos llenos de culpa. «María, lo siento». Isabella se adelantó, tendiendo la mano como si fuéramos a presentarnos en una fiesta. «Hola, María. Encantada de conocerte por fin». Ignoré la mano tendida, sintiendo una ira creciente en mi interior. «¿Qué está pasando aquí?». «Antonio, explícate». Ava intervino antes de que Antonio pudiera replicar. «Lo que pasa, cariño, es que tienes que irte. Isabella va a vivir aquí ahora». «¿Qué?», exclamé, subiendo el volumen de mi voz. «Esta es mi casa». «No podéis». «En realidad, sí podemos», me interrumpió Ava, con voz fría. «La casa está a nombre de Antonio. Tienes 1 hora para recoger tus cosas y las de Sofía e irte». Miré a Antonio, rogándole en silencio que dijera algo, que detuviera esta locura. Pero él permaneció en silencio, evitando mi mirada. «No puedes hacer eso», argumenté, con la voz temblorosa por la ira y el miedo. «Tenemos una hija, una vida juntos». Ava sonrió, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Se acabó una vida, María. Ahora, pórtate bien y empieza a recoger tus cosas». En ese momento, Sofía apareció en la habitación, con los ojos muy abiertos por la confusión y el miedo. «Mamá. ¿Qué pasa?». Corrí hacia ella, abrazándola protectoramente. «Nada, mi amor. No pasa nada. Vamos a hacer un viajecito, ¿vale?». «¿Papá viene con nosotros?», preguntó inocentemente. Miré a Antonio, que por fin tuvo la decencia de parecer avergonzado. «No, cariño. Papá se queda aquí». Con Sofía en brazos, subí las escaleras hasta nuestro dormitorio. Mi mente era un torbellino de emociones, rabia, tristeza, incredulidad. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo pudo Antonio hacernos esto? Cogí una maleta y empecé a meter ropa en ella, intentando pensar racionalmente. ¿A dónde iríamos? ¿Qué haríamos? «Mamá, ¿por qué hacemos las maletas?», preguntó Sofía, con voz pequeña y asustada. Me tragué el nudo que tenía en la garganta. «Vamos a la aventura, mi amor. Solos tú y yo».
Bajé con Sofía y 2 maletas, una para cada uno. Ava estaba en la puerta, mirándonos con desdén. «Las llaves, por favor», dijo tendiéndome la mano. De mala gana, le entregué las llaves de mi casa, mi hogar, sintiendo que le estaba entregando una parte de mí. «Antonio», llamé, con la voz quebrada. «¿De verdad vas a dejar que esto ocurra?» Por fin me miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo siento, María. De verdad que lo siento». Sacudí la cabeza, incapaz de creer lo que estaba pasando. Cogí a Sofía de la mano y salí por la puerta, oyendo a mis espaldas el ruido de las cerraduras. De pie en la acera, con mi hija y 2 maletas, observé la casa que solo había sido mi hogar durante 1 hora. A través de la ventana, vi a Isabella moviéndose por el salón como si ya perteneciera a ese lugar. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó Sofía, apretándome la mano. Respiré hondo, intentando parecer fuerte para ella. «Vamos a un sitio nuevo, cariño. Va a ser una aventura». Con el corazón encogido, cogí el teléfono y llamé a un taxi. Mientras esperábamos, pensé en las opciones que teníamos. Había un pequeño piso de alquiler en el centro de la ciudad que había visto anunciado recientemente. No era lo ideal, pero de momento serviría. Llegó el taxi, con una última mirada a la casa que ya no era nuestra, subimos al coche. Le di al conductor la dirección del piso, rezando para que aún estuviera disponible. Durante el viaje, Sofía se durmió en mi regazo, agotada por la confusión y la emoción del día. Miré su carita inocente y me juré que, pasara lo que pasara, la protegería. Llegamos al piso a altas horas de la noche. Para mi suerte y alivio, el piso seguía disponible y el propietario, conmovido por nuestra situación, accedió a alojarnos inmediatamente, con la promesa de que al día siguiente arreglaríamos los papeles. El piso era pequeño y no estaba amueblado, pero era un techo sobre nuestras cabezas. Acomodé a Sofía en uno de los sacos de dormir de emergencia que había metido en la maleta y me senté en el frío suelo, dejando caer por fin las lágrimas. ¿Cómo había cambiado mi vida tan drásticamente en tan solo unas horas? ¿Cómo ha podido Antonio hacernos esto? ¿Y qué haríamos ahora? Con estas preguntas dando vueltas en mi cabeza, me quedé dormida en el duro suelo de nuestro nuevo hogar, agotada y con el corazón roto, pero decidida a encontrar una salida a esta tormenta inesperada. La semana siguiente fue un torbellino de emociones y descubrimientos. Todas las mañanas me despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido un mal sueño, pero la cruel realidad me golpeaba cuando veía el piso pequeño y desconocido y la cara de confusión de Sofía. «Mamá, ¿cuándo volvemos a casa?», preguntaba todos los días, con sus grandes ojos llenos de inocencia y expectación. Tragué saliva, forzando una sonrisa. «Todavía no, cariño. Estamos viviendo nuestra aventura, ¿recuerdas?». Pero mientras intentaba mantener una fachada fuerte para mi hija, por dentro estaba destrozada. Las preguntas se agolpaban en mi mente. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿En qué había fallado? ¿Qué veía Antonio en esta chica Isabella que no veía en mí? Decidida a entenderlo, empecé a investigar discretamente. Llamé a algunos amigos comunes, fingiendo que desconocía la situación. «María. Qué sorpresa oír tu voz», dijo Elena, una de las compañeras de trabajo de Antonio. «¿Cómo estás?». «Estoy bien, Elena», mentí, tratando de mantener la voz firme. «En realidad, te llamo porque, bueno, Antonio está un poco distante últimamente». «¿Has notado algo diferente en el trabajo?». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuando Elena volvió a hablar, su voz estaba cargada de culpa. «Ay, María, ¿no lo sabes?». Se me aceleró el corazón. «¿No sé qué, Elena?». Ella suspiró profundamente. «Antonio e Isabella trabajan juntos desde hace unos meses. Al principio parecía solo una amistad, pero, bueno, la gente empezó a hablar. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago». «¿Cuánto tiempo ha pasado, Elena?». «Al menos 3 meses», contestó ella, con voz grave. «María, lo siento. Creía que lo sabías». Le di las gracias mecánicamente y colgué el teléfono, sintiéndome mal. 3 meses. Durante 3 meses,
Antonio me había traicionado, me había mentido, había vivido una doble vida. ¿Cómo pude estar tan ciega? En los días siguientes seguí investigando. Descubrí que Isabella era una nueva empleada de la empresa, una joven brillante y ambiciosa que había impresionado a todos con sus ideas innovadoras. Antonio, incluido. Una tarde, mientras Sofía dormía la siesta, me armé de valor y llamé a mi cuñada Isabel. Siempre habíamos estado muy unidas y esperaba que ella pudiera aclararme la situación. María, respondió, con voz preocupada. ¿Cómo estás? Quería llamar, pero... Está bien, Isabel, la interrumpí, no quería que se disculpara. Es que, necesito entender lo que ha pasado. Isabel guardó silencio un momento antes de hablar. María, ya sabes cómo es mamá. Nunca pensó que fueras lo bastante buena para Antonio. Me reí amargamente. Eso no es nada nuevo. Bueno, continuó Isabel, cuando se enteró de lo de Isabel, vio una oportunidad. Ella animó a Antonio, María. Ella dijo que él merecía a alguien más, igual a él. Sentí que una oleada de ira me consumía. Ava siempre me había despreciado, pero ¿manipular así a su propio hijo? Era un nuevo nivel de crueldad. ¿Y Antonio? Pregunté, temiendo la respuesta. Simplemente, ¿lo aceptó? Isabel suspiró pesadamente. Se resistió al principio. Pero mamá es persuasiva, ya sabes. E Isabella, bueno, es joven, guapa, ambiciosa. Creo que Antonio se dejó llevar por la idea de un nuevo comienzo. Agradecí a Isabel su sinceridad y colgué, con la mente hecha un torbellino de emociones. Ira con Ava por su manipulación, decepción con Antonio por su debilidad y una profunda tristeza por lo que podría haber sido. En los días siguientes, intenté mantener una rutina para Sofía. La llevaba al colegio, la ayudaba con los deberes y jugábamos en el pequeño parque cercano al piso. Pero por la noche, cuando dormía, me permitía llorar en silencio, liberando todo el dolor y la frustración acumulados durante el día. Una noche, una semana después de que nos echaran de casa, recibí un mensaje de Antonio. María, ¿podemos hablar? Os echo de menos a ti y a Sofía. Quizá podamos arreglar algo. Por un momento, sentí una chispa de esperanza. Pero entonces recordé todo lo que había descubierto, cómo había permitido que su madre y un desconocido nos echaran de nuestra propia casa. No hay nada que arreglar, Antonio, le respondí, ya has tomado tu decisión. Entonces bloqueé su número, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Era hora de seguir adelante, para mí y para Sofía. Esa misma semana, me senté con Sofía para mantener una conversación que sabía que iba a ser difícil. Cariño, empecé, cogiendo sus manitas entre las mías. ¿Recuerdas cuando te dije que íbamos de aventura? Ella asintió, con sus grandes ojos fijos en mí. Bueno, esta aventura durará un poco más. De hecho, este piso será nuestro nuevo hogar durante un tiempo. Le temblaron los labios. ¿Pero qué pasa con nuestra antigua casa? ¿Y papá? Tragué saliva, luchando contra las lágrimas. Papá. Papá no vivirá con nosotros durante un tiempo, cariño. Pero aún te quiere mucho, y podrás verle. Sofía empezó a llorar y yo la abracé con fuerza, dejando que mis lágrimas cayeran en silencio. Aquella noche, tumbada en la cama improvisada junto a Sofía, me hice una promesa. No importaba lo que Antonio, Ava o Isabella hubieran hecho, no dejaría que nos deprimiera. Por Sofía, y por mí, encontraría la fuerza para reconstruir nuestra vida. Con esta resolución en mente, me dormí, sabiendo que los próximos días serían difíciles, pero decidida a afrontarlos de frente. Tras una semana de agitación emocional y dolorosos descubrimientos, me encontré en una encrucijada. Una parte de mí quería gritar, luchar e impugnar legalmente toda aquella absurda situación. Al fin y al cabo, aquella casa era tan mía como de Antonio. Habíamos construido allí nuestra vida juntos. Habíamos construido nuestras vidas juntos. ¿Cómo podía echarme sin más? Sin embargo, otra parte de mí, la parte más calculadora y fría que no sabía que existía, me susurró que tal vez había una forma mejor de solucionar esto.
Una forma que no implicara costosos abogados y penosas batallas judiciales. Fue entonces cuando recordé las cámaras de seguridad que habíamos instalado en nuestra casa hacía unos meses, tras una oleada de robos en el barrio. Antonio había insistido en un sistema de última generación, con acceso remoto a través de una aplicación de teléfono móvil. En aquel momento me pareció una exageración, pero ahora me parecía un regalo del destino. Sentada en el pequeño sofá de nuestro piso provisional, con Sofía dormida en la habitación de al lado, cogí el móvil con manos temblorosas. ¿Habría sido Antonio lo bastante listo como para cambiar las contraseñas? ¿O con todo el caos se había olvidado de este detalle? Abrí la aplicación y contuve la respiración cuando apareció la pantalla de inicio de sesión. Introduje el nombre de usuario y la contraseña, con el corazón latiéndome en el pecho. Un segundo de espera que me pareció una eternidad, y entonces aparecieron las imágenes en la pantalla. Dejé escapar un suspiro de alivio mezclado con un sollozo contenido. Allí, ante mis ojos, estaba el salón de mi antigua casa. El mismo salón donde había jugado con Sofía, donde Antonio y yo habíamos pasado tantas tardes viendo películas, donde habíamos recibido a amigos y familiares en cenas y fiestas. Ahora, sin embargo, la escena era muy diferente. Isabella estaba sentada en mi sofá favorito, hojeando despreocupadamente una revista. Ava deambulaba por la cocina, aparentemente preparando algo. ¿Y Antonio? Antonio estaba sentado en la butaca con una expresión que solo podría describir como miserable. Por un momento, sentí una punzada de satisfacción al ver su malestar. Pero luego me invadió la culpa. No era así como quería sentirme. Este no era el tipo de persona que quería ser. Pasé las siguientes horas observando, cambiando entre las diferentes cámaras de la casa. Vi a Isabella intentando encajar en un espacio que claramente no era el suyo, vi a Ava dando órdenes como si fuera la dueña del lugar, y vi a Antonio cada vez más arrepentido a cada minuto que pasaba. Fue en ese momento que tomé mi decisión. No iba a desafiar legalmente la situación, al menos de momento. En lugar de eso, observaría. Reuniría información. Y esperaría el momento adecuado para actuar. En los días siguientes, establecí una nueva rutina. Durante el día, cuidaba de Sofía, buscaba trabajo e intentaba reconstruir nuestra vida en este nuevo piso. Por la noche, cuando mi hija dormía, me sentaba con el móvil a mirar. Veía cómo las discusiones entre Isabella y Ava eran cada vez más frecuentes y acaloradas. «No puedes reorganizarlo todo», Ava gritó una tarde. «Esta casa tiene historia», replicó Isabella, con voz llena de desdén. «¿Historia? Aquí todo es tan anticuado. Antonio se merece un ambiente más moderno, más sofisticado». Antonio, por su parte, parecía cada vez más distante. A menudo le veía sentado a solas en su despacho, mirando fotos antiguas, fotos nuestras, fotos de Sofía. Una noche, aproximadamente una semana después de que comenzara mi vigilancia silenciosa, presencié una escena que me conmocionó especialmente. Antonio estaba en la habitación de Sofía, sentado en su cama, con su osito de peluche favorito en la mano. «Te echo tanto de menos, princesita», murmuró, su voz amargada se escuchaba claramente a través del micrófono de la cámara. Papá cometió un terrible error. En ese momento, sentí que mi corazón se rompía una vez más. No por mí, sino por Sofía. Por esa niña inocente que estaba pagando el precio de los errores de los adultos de su vida. Pero no podía dejarme llevar por la emoción. Tenía que ser fuerte, tenía que ser inteligente. Cada día de observación me daba más munición, más información que podría serme útil en el futuro. Vi cómo Isabella empezaba poco a poco a mostrar su verdadera cara. No era la mujer sofisticada y ambiciosa que era en el trabajo. En casa era impaciente, a veces cruel, sobre todo con las cosas que nos pertenecían a Sofía y a mí. «¿Por qué seguimos guardando estos dibujos horribles?», le oí decir un día, sosteniendo algunos de los dibujos de Sofía que solíamos colgar en la nevera. Antonio, para mi alivio, por fin mostró algo de entereza. «No los toques», dijo, con voz firme por primera vez en días. «Son de mi hija». Ava, por su parte, parecía arrepentirse cada vez más de su decisión.
La oí murmurar varias veces que las cosas no debían ser así. Cada noche, tras horas de visionado, apagaba la aplicación y me iba a la cama, con la mente convertida en un torbellino de emociones y pensamientos. Una parte de mí quería volver corriendo a aquella casa, enfrentarme a todos, exigir explicaciones y justicia. Pero otra parte, la más sabia, sabía que la paciencia sería mi mejor aliada. Así que, día tras día, noche tras noche, observé y esperé. Esperaba el momento oportuno, el momento en que toda esta farsa se desmoronara por sí sola. Y cuando ese momento llegara, yo estaría listo. Lista para luchar por lo que era mío por derecho. Preparada para proteger a mi hija. Y, sobre todo, dispuesta a rehacer mi vida a mi manera. A medida que pasaban los días, mis ojos permanecían pegados a la pantalla del móvil, observando atentamente cada movimiento dentro de la casa que una vez había sido mi hogar. Lo que empezó como una misión de vigilancia pronto se convirtió en un drama de telenovela, lleno de tensión, discusiones y arrepentimientos. Isabella y Aba, que al principio parecían aliadas en su plan para expulsarme, ahora luchaban entre sí como el gato y el ratón. Sus discusiones eran cada vez más frecuentes y acaloradas, y resonaban por todas las habitaciones de la casa. Una tarde, mientras preparaba la merienda para Sofía, oí gritos procedentes de mi teléfono móvil. Corrí a ver qué pasaba. «No tienes derecho a cambiar las cosas por aquí», gritó Aba, con la cara roja de ira. «Esta casa tiene historia, tradición». Isabella, con las manos en la cintura, replicó: «¿Historia? ¿Tradición? Estamos en el siglo XXI, Aba. Antonio necesita un entorno moderno, no un museo polvoriento». Vi que Aba se ponía pálida, como si la hubieran abofeteado. «¿Cómo te atreves? Construí esta casa con mi marido. Cada mueble, cada cuadro tiene un significado». «Bueno, quizá ha llegado el momento de crear nuevos significados», replicó Isabella, cuyo tono condescendiente me dio ganas de meter la mano en el lienzo y sacudirlo. Antonio, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino por fin: «Basta, vosotros dos. Esta sigue siendo mi casa y yo decido qué cambia y qué no». Pero su intento de apaciguar la situación solo empeoró las cosas. Tanto Aba como Isabella se volvieron hacia él, momentáneamente unidas en su irritación por su indecisión. «Hijo desagradecido», exclamó Aba. «Después de todo lo que he hecho por ti». «¿En serio, Antonio?». Isabella resopló. «Creía que querías empezar de cero». Miré a Antonio hundirse en su sillón, con aspecto más pequeño y miserable que nunca. Una parte de mí quería sentir lástima por él, pero otra se alegraba de su malestar. Al fin y al cabo, él había elegido esto, ¿no? Las discusiones no se limitaban a la decoración de la casa. Impregnaban todos los aspectos de la vida cotidiana. Aba criticaba la forma de cocinar de Isabella, afirmando que Antonio adelgazaría y se convertiría en un palillo. Isabella, por su parte, ridiculizaba los hábitos anticuados de Aba, desde su forma de doblar la ropa hasta su insistencia en utilizar servilletas de tela a la hora de comer. Antonio parecía cada vez más incómodo y arrepentido. A menudo le sorprendía mirando las fotos familiares que aún adornaban las paredes. Isabella había intentado retirarlas, pero al parecer él se había puesto firme al respecto. Una noche, vi algo que me rompió el corazón. Antonio estaba en la habitación de Sofía, sentado en su cama, con su osito de peluche favorito en la mano. «Te echo tanto de menos, princesita», murmuró, con la voz quebrada. «Papá cometió un terrible error». En ese momento, sentí una mezcla de emociones: rabia por habernos puesto en esa situación, tristeza por el dolor que veía en sus ojos y una punzada de esperanza de que tal vez, solo tal vez, se estuviera dando cuenta del error que había cometido. La tensión en la casa aumentaba visiblemente cada día. Isabella, que al principio parecía tan confiada y segura, empezaba a mostrar grietas en su fachada. La veía pasearse nerviosa por la casa, hablar por teléfono en voz baja, lanzar miradas ansiosas a Antonio. Aba, por su parte, alternaba momentos de furia justificada con periodos de profunda melancolía. Una tarde, la sorprendí llorando en silencio en la cocina, mirando una foto mía y de Sofía que aún estaba pegada en la nevera. «¿Qué he hecho?», murmuraba para sí misma.
María nunca fue perfecta, pero amaba a mi hijo. Y Sofía, oh, mi pequeña nieta. Me sorprendió ver este lado vulnerable de Ava. Por un momento, casi sentí pena por ella. Casi. Antonio parecía hundirse cada vez más en la depresión. Pasaba horas encerrado en su despacho, salía menos a menudo y, cuando estaba en casa, apenas hablaba con Isabella o Ava. Varias veces le sorprendí mirando el móvil, como si estuviera pensando en llamarme. Una noche, aproximadamente una semana después de que comenzara mi vigilancia, presencié una escena que me dejó especialmente conmocionado. Antonio estaba sentado solo en el salón, con un vaso de whisky en la mano, mirando fijamente una foto nuestra, él, Sofía y yo, tomada en nuestras últimas vacaciones. ¿Qué he hecho?, murmuraba, con la voz impregnada de alcohol y emoción. ¿Cómo he podido tirarlo todo por la borda? En ese momento, sentí que se me estrujaba el corazón. No por mí, sino por nuestra familia rota. Por Sofía, que no entendía por qué no podía ver a su padre. Por Antonio, que parecía darse cuenta demasiado tarde del error que había cometido. Pero no podía dejarme llevar por la emoción. Tenía que ser fuerte, tenía que ser inteligente. Cada día de observación me daba más munición, más información que podría serme útil en el futuro. A medida que la semana se acercaba a su fin, se hizo evidente que la situación en la casa estaba a punto de estallar. La tensión era palpable, incluso a través de la pantalla de mi teléfono móvil. Isabella parecía cada vez más frustrada e impaciente, Ava oscilaba entre la ira y el arrepentimiento, y Antonio parecía un hombre al borde de un ataque de nervios. Sabía que era cuestión de tiempo que pasara algo. Y cuando ocurriera, estaría preparada. Listo para proteger a mi hija, listo para luchar por lo que era mío por derecho, y tal vez, solo tal vez, listo para considerar un nuevo comienzo. Pero esta vez, en mis términos. El 7º día de mi vigilia silenciosa empezó como cualquier otro. Me levanté temprano, preparé el desayuno a Sofía y la llevé al colegio. Volví a nuestro pequeño piso, intentando concentrarme en las tareas domésticas y en la búsqueda de un nuevo trabajo. Pero mi mente vagaba constantemente por la aplicación de seguridad de mi teléfono móvil, preguntándome qué nuevos dramas se estaban desarrollando en mi antiguo hogar. Fue a media tarde cuando todo cambió. Estaba doblando ropa cuando sonó mi teléfono. El nombre en la pantalla me dejó helada, Ava. Por un momento, me planteé no contestar. ¿Qué podía querer después de todo lo que había hecho? Pero algo me decía que esta llamada era importante. Con el corazón acelerado, contesté. Hola. María. La voz de Ava sonaba frenética, casi irreconocible. María, tienes que volver. Por favor, vuelve. Me quedé en shock por un momento. Ava. ¿Qué está pasando? Es horrible, María. Ella lo ha robado todo. Las joyas de la familia, el dinero, incluso el coche de Antonio. Ese víbora. Mi mente daba vueltas, intentando procesar la información. Espera, Ava. Cálmate. ¿Quién robó qué? Isabella. Ava prácticamente gritó. Esperó a que Antonio se fuera a trabajar y luego lo cogió todo y desapareció. Sentí una mezcla de emociones, conmoción, rabia y, sorprendentemente, una pizca de satisfacción. Una parte de mí quería reírse de la ironía de la situación. La mujer que habían elegido para sustituirme había resultado ser un fraude. Ava, dije, manteniendo la voz firme, ¿por qué me llamas? ¿Qué esperas que haga? Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida de un sollozo ahogado. María, yo cometí un terrible error. Todos lo hemos hecho. Por favor, volved. Antonio está destrozado, la casa es un caos, te necesitamos. Cerré los ojos, sintiendo el peso de aquellas palabras. Una parte de mí quería volver corriendo, arreglarlo todo, abrazar a Antonio y decirle que todo iría bien. Pero otra parte, la que había sido herida y traicionada, me recordaba todo por lo que había pasado. Así que, respondí con calma, por fin te has dado cuenta, ¿verdad? Ava guardó silencio un momento. María, yo.
No, Ava, la interrumpí. No puedes echarme de mi propia casa, destruir a mi familia y luego esperar que vuelva corriendo a arreglarlo todo cuando las cosas vayan mal. Pero ¿qué vamos a hacer? Su voz estaba llena de desesperación. Respiré hondo, pensando en todo lo que había visto en los últimos días. Las peleas, las lágrimas, el arrepentimiento evidente en los ojos de Antonio. Ya lidiarás con ello, respondí finalmente. Igual que yo tuve que lidiar con la situación que nos creaste a mi hija y a mí. María, por favor. Suplicó Ava. No, Ava. Ahora no es el momento. Necesito pensar en lo que es mejor para Sofía y para mí. Díselo a Antonio, dile que me pondré en contacto cuando esté preparada. Con eso, colgué el teléfono, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Inmediatamente cogí mi móvil y abrí la aplicación de seguridad. La escena que se estaba desarrollando era caótica. Ava se paseaba frenéticamente por el salón, aún con el teléfono en la mano. Antonio había llegado a casa y parecía en estado de shock, sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. La casa, que hasta entonces había estado impecable, mostraba ahora claros signos de que alguien se había marchado con prisas, dejando cajones abiertos y objetos esparcidos por todas partes. Vi cómo Antonio se levantaba bruscamente y empezaba a revisar los armarios y cajones, probablemente dándose cuenta de la magnitud del robo. Su rostro atravesó un abanico de emociones: conmoción, rabia, tristeza y, finalmente, una expresión que solo podía describirse como de profundo pesar. ¿Cómo hemos podido ser tan estúpidos?, oí gritar a Antonio, con la voz entrecortada. ¿Cómo he podido hacerles esto a María y Sofía? Ava, por primera vez desde que la conocí, parecía completamente derrotada. Hijo, yo, lo siento. Pensé que estaba haciendo lo mejor para ti, pero... ¿Lo mejor para mí?, interrumpió Antonio, con la voz cargada de amargura. Mira a nuestro alrededor, mamá. He perdido a mi mujer, a mi hija, y ahora esto. Sentí que me caían lágrimas calientes mientras contemplaba la escena. Era doloroso ver el caos que había tenido lugar en mi antigua vida, pero al mismo tiempo sentía una extraña sensación de cierre. Apagué la aplicación y me senté, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Una parte de mí quería volver corriendo a esa casa, consolar a Antonio, intentar arreglar las cosas. Pero otra parte, la parte más fuerte y resistente que había surgido en los últimos días, sabía que no sería prudente. Miré el reloj. Pronto llegaría la hora de recoger a Sofía del colegio. Mi hija, mi prioridad. Ella necesitaba estabilidad, seguridad. Y yo necesitaba tiempo para pensar, para decidir cuál sería el siguiente paso. Mientras me preparaba para salir, eché un último vistazo a mi teléfono móvil. Sabía que pronto tendría que tomar decisiones difíciles. Sobre nuestro futuro, sobre el perdón, sobre volver a empezar. Pero en ese momento, con la verdad finalmente expuesta, me sentí, por primera vez en días, preparado para afrontar lo que fuera que me deparara el futuro. Después de colgar el teléfono con Ava, sentí que me invadía una extraña mezcla de emociones. Alivio, venganza, tristeza y, sorprendentemente, un toque de esperanza. Por fin había salido a la luz la verdad y, con ella, la sensación de que tal vez, solo tal vez, podría recuperar el control de mi vida. Miré el reloj. Faltaba 1 hora para recoger a Sofía del colegio. 1 hora para decidir cómo afrontar este nuevo giro en nuestra historia. Me senté en el sofá desgastado de nuestro pequeño piso, con el móvil pesado en las manos. Tenía todas las pruebas que necesitaba. Días de grabaciones que mostraban las discusiones, el malestar de Antonio, las manipulaciones de Ava y, finalmente, el golpe final de Isabella. Era más que suficiente para asegurar que saldría victorioso de cualquier batalla legal que pudiera surgir. Pero, ¿era eso lo que quería? ¿Una amarga batalla que podría prolongarse durante meses, quizá años? Pensé en Sofía, en su sonrisa inocente y en su pregunta constante: «Mamá, ¿cuándo volvemos a casa?». Se merecía estabilidad, se merecía una familia, aunque no fuera la familia perfecta que yo siempre había soñado darle. Con un profundo suspiro, tomé una decisión. Cogí el teléfono y marqué el número que, a pesar de todo, aún me sabía de memoria. «¿María?».
La voz de Antonio sonó sorprendida y esperanzada al otro lado de la línea. Sí, soy yo, respondí, manteniendo la voz firme. Antonio, tenemos que hablar. Hubo una pausa, seguida de un suspiro tembloroso. Sí, lo sabemos. María, yo, lo siento mucho. Por todo. Lo sé, dije, sorprendiéndome a mí mismo por la calma de mi voz. Pero las disculpas no bastan, Antonio. No después de todo lo que ha pasado. Lo sé, replicó él, con la voz amargada. Lo he arruinado todo, ¿verdad? Nuestra familia, nuestra vida. Cerré los ojos, recordando los momentos felices que habíamos compartido. Sí, lo estropeaste. Pero quizá no todo esté perdido. ¿Qué quieres decir? La esperanza en su voz era palpable. Quiero decir que estoy dispuesto a hablar. No por mí, no por ti, sino por Sofía. Ella merece tener a sus padres en su vida, aunque ya no estemos juntos. María, empezó, pero le interrumpí. No, Antonio. No es momento de explicaciones ni de promesas. Reunámonos mañana en un lugar neutral. Tenemos mucho que hablar. Acordamos encontrarnos en un café cerca del parque donde solíamos llevar a Sofía. Terreno neutral, como había dicho. Después de colgar, me permití un momento de debilidad. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días cayeron por fin, una mezcla de alivio, tristeza y un toque de esperanza en el futuro. El resto del día pasó borroso. Recogí a Sofía del colegio, preparé la cena, ayudé con los deberes. Todo parecía surrealista, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Cuando por fin dormí a Sofía, volví a sentarme con el móvil. Abrí la aplicación de seguridad por última vez, viendo a Antonio caminar inquieto por el salón de nuestra antigua casa. Parecía perdido, arrepentido. Una parte de mí quería consolarlo, decirle que todo iría bien. Pero sabía que no sería tan sencillo. Con un suspiro, cerré la aplicación y la desinstalé de mi teléfono. Era hora de dejar atrás el pasado y centrarme en el futuro. A la mañana siguiente, tras dejar a Sofía con una vecina, me dirigí al café. El corazón me latía con fuerza, mezcla de ansiedad y determinación. Antonio ya estaba allí cuando llegué, con aspecto cansado y demacrado. Nuestras miradas se cruzaron y, por un momento, vi al hombre del que me enamoré hace tantos años. María, dijo, levantándose. Gracias por venir. Asentí y me senté frente a él. No estoy aquí por ti, Antonio. Estoy aquí por Sofía. Bajó los ojos, la culpa evidente en su rostro. Lo sé. Y te lo agradezco. María, Levanté la mano, interrumpiéndole. Antes de que digas nada, necesito que sepas algo. Lo sé todo, Antonio. Todo. Sus ojos se abrieron con confusión. ¿Qué quieres decir? Con calma, le expliqué lo de las cámaras, como había estado observándolo todo durante los últimos días. Vi cómo su rostro atravesaba un abanico de emociones, conmoción, vergüenza y, por último, resignación. Entonces, dijo tras un largo silencio, ¿lo viste todo? Asentí. Sí, lo vi todo. Las peleas, el malestar, el arrepentimiento. Y vi cómo Isabella traicionó su confianza. Antonio se cubrió la cara con las manos. He sido un idiota, ¿verdad? Sí, lo fuiste, respondí con sinceridad. Pero todos cometemos errores, Antonio. La cuestión es, ¿qué hacemos a partir de ahora? Me miró, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. ¿Qué quieres, María? Dímelo y lo haré. Respiré hondo, reuniendo todo el valor que tenía. Quiero que seamos padres de Sofía. Buenos padres. Eso significa que tenemos que encontrar una manera de coexistir pacíficamente, aunque ya no estemos juntos románticamente. Antonio asintió lentamente. Lo comprendo. Y estoy de acuerdo. Sofía se merece eso, se merece más que eso. Sí, se lo merece, asentí.
Y en cuanto a nosotros, bueno, va a llevar tiempo. La confianza, una vez rota, no es fácil de reconstruir. Lo sé, dijo en voz baja. Pero estoy dispuesto a intentarlo, María. Por Sofía, por ti, por nosotros, si vuelve a surgir la posibilidad. Le miré, viendo sinceridad en sus ojos. No iba a ser fácil. Vendrían días difíciles, discusiones, momentos de duda. Pero por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. Un día a la vez, Antonio, dije finalmente. Empecemos por ahí. Mientras nos levantábamos para salir del café, me di cuenta de que no era un final, sino un nuevo comienzo. Un comienzo incierto, sí, pero al que me enfrentaría de frente, más fuerte y más sabia que antes. El futuro era incierto, pero de una cosa estaba segura, fuera cual fuera el camino que me esperaba, lo recorrería a mi manera, con la cabeza alta y el corazón abierto a las posibilidades que se presentaran.